Dejé la universidad para cuidar a mi madre, después de que dijo que la casa se sentía demasiado vacía sin mí. Semanas después, encontré a mi novio en nuestro sofá, bebiendo vino con ella como si yo no existiera. Mi madre solo sonrió y dijo, no lo planeamos. Nunca los perdoné. Dejé la universidad para cuidar a mi madre. Me llamó una noche llorando, decía que la casa se sentía demasiado vacía sin mí. Había silencio en la línea. Solo su respiración entrecortada, como si las paredes del salón la estuvieran cerrando poco a poco. Al día siguiente tomé el tren de regreso. Me bajé con una mochila y una excusa, es solo por unas semanas. 2 semanas después, encontré a Sergio, mi novio, en el sofá del salón, riendo con ella, una copa de vino en la mano. Estaban tan cómodos que por un momento dudé si era yo quien sobraba. Mi madre me miró con calma y dijo, no lo planeamos. No supe qué responder. Solo me quedé ahí, con la bolsa del supermercado colgando de mi brazo y el picor del viento aún en las mejillas. Esa noche el té ya estaba servido cuando llegué a casa. 2 tazas en la mesa. La suya tenía miel. La mía, como siempre, estaba sola. Ella sonreía. Como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera estado llorando solo unas horas antes. Llevaba su viejo suéter gris, el de los puños estirados por los años, con los dedos atravesando el tejido como en las fotos de cuando era niña. Llegó un folleto, dijo, empujando un papel doblado hacia mí con la punta de los dedos. Lo dejaron en el buzón. No lo abrí. Solo lo miré. Tenía el logo de una clínica privada. Ella tomó su taza, sujetándola con ambas manos como si de eso dependiera su equilibrio. Me han vuelto los episodios. Ansiedad, creo. El pecho se me aprieta cuando paso mucho tiempo sola. Asentí. No porque le creyera, sino porque no sabía qué otra cosa hacer con las palabras que me llenaban la boca. No me pidió que me quedara. No con esas palabras. Decía cosas como: está tan silencioso aquí desde que te fuiste. Tu cuarto aún huele a tu champú de coco. A veces me despierto y el silencio es tan profundo que creo que algo te pasó. Nunca dijo, no vuelvas a irte. Solo: me siento más tranquila cuando estás aquí. Duermo mejor sabiendo que estás al fondo del pasillo. Podrías quedarte hasta que estés segura de tu carrera, ¿no? Le dije que era temporal. Usé las palabras con precisión quirúrgica. Es solo una pausa. Ella sonrió con los ojos. No con los labios. Una sonrisa que no se deshace fácil. Eso es todo lo que necesito. Esa misma noche, me tumbé boca arriba en mi vieja cama, la misma que crujía cuando giraba a la izquierda. El ventilador giraba con un clic suave y persistente. Un sonido que había olvidado y que ahora parecía un metrónomo que marcaba mi rendición. El teléfono vibró junto a mí. 2 mensajes de grupo. Una foto desde la residencia universitaria. Alguien preguntaba si había enviado la hoja del laboratorio de química. Escribí: tomando un descanso. Todo bien. Luego dejé el teléfono boca abajo. Y no lo volví a mirar esa noche. No lloré. No entonces. No había espacio en esa casa para ese tipo de desahogo. Me repetía que yo había elegido esto. Que las hijas buenas a veces paran su vida para sostener otra. Que quizá, solo quizá, era un regalo ser tan necesaria. Pero el té ya estaba hecho antes de que yo llegara. 2 tazas. Colocadas con intención. Y yo ya estaba interpretando el papel que me habían asignado. No lloré. No esa noche. Caminé hasta el baño con las luces apagadas, arrastrando los pies sobre la alfombra vieja, y me miré en el espejo sin encender la luz. Vi mi silueta reflejada en el cristal empañado y pensé en cómo me estaba volviendo parte de los muebles. Algo útil, siempre ahí. Silenciosa. Me repetía que era mi decisión. Que las hijas buenas a veces ponen su vida en pausa, como si el tiempo pudiera guardarse en un cajón hasta nuevo aviso. Que ser tan necesaria era una forma de amor. Que quizá yo tenía suerte. Pero el té ya estaba servido antes de que llegara. 2 tazas. Una con miel. Otra sin. Colocadas como si fueran parte de una obra que ya estaba en marcha. Y yo, con mi mochila aún colgada del hombro, ya era la actriz principal. La caja con mis libros de texto seguía bajo la cama. No la había abierto. A veces me decía que lo haría esa semana. Que imprimiría mis apuntes. Que me pondría al día. Pero las noches llegaban, y luego el desayuno, y otra vez las cortinas cerradas a mediodía, y las tareas repetidas como si el tiempo no avanzara. Después de desayunar, limpiaba las encimeras aunque no estuvieran sucias. Doblaba las toallas aunque nadie las hubiera usado.
Pasaba la aspiradora sobre una alfombra sin polvo. Todo en silencio, salvo los pasos suaves de mi madre que iban y venían narrando cosas sin importancia. «El rosal del vecino se está muriendo», dijo un lunes mientras me observaba fregar el fregadero. A veces pienso que es porque su esposa ya no sale al jardín. Anoche me desperté con un aleteo en el pecho, me dijo el jueves mientras doblaba las servilletas. Como si el corazón se me hubiera enredado. «La casa hace ruidos nuevos desde que volviste», comentó el domingo, parada en el pasillo, sin mirar a nadie. No decía gracias. Nunca. Solo suspiraba, como si respirar fuera un poco más fácil con mi presencia, como si el aire necesitara testigos. 3 semanas se borraron en una masa espesa de días idénticos. Perdí la cuenta de cuántas veces preparé té, limpié la estufa o recogí los zapatos que ella dejaba junto al sofá. Me acostumbré al sonido del silencio compartido, al roce de sus pantuflas en la cocina, al reloj de pared marcando horas que no importaban. El jueves tenía cita médica. Lo dijo con voz casual, como quien menciona la hora del almuerzo. «No es nada grave», dijo, tocando su collar como si de repente le pesara. «Solo una revisión». «¿Pero, vendrías conmigo?» No preguntó si tenía algo más que hacer. No mencionó que el hospital quedaba a 1 hora en bus. Solo me miró. Y yo asentí. Por supuesto que asentí. Siempre lo hacía. En la clínica, el aire olía a desinfectante y perfume viejo. Me senté con ella en la sala de espera, rodeadas de revistas arrugadas y murmullos ajenos. Ella hablaba con la recepcionista con esa voz suave que usaba cuando quería parecer fuerte. Luego se inclinó un poco hacia adelante, con una sonrisa medida. «Esta es mi hija», dijo, señalándome. Se quedó por mí. La recepcionista me miró como si fuera algo noble. Como si hubiera hecho un sacrificio valiente. Yo sonreí. Una sonrisa bien ensayada. Me estaba volviendo buena en eso. Esa noche, cerré la puerta del baño y encendí la luz. El espejo me devolvió un rostro más pálido de lo que recordaba. Los ojos hundidos, los labios resecos. Me incliné hacia el grifo, lo abrí, lo cerré. Me toqué la mejilla como quien prueba si aún está ahí. Murmuré, solo por ahora. Lo dije otra vez, más bajo. Como si fuera una oración. Como si al repetirla pudiera volver a creerla. Más tarde esa noche, abrí mi mochila buscando una libreta para anotar algo, no sabía bien qué. Al fondo encontré el horario de clases, todavía doblado, con las esquinas marcadas y el papel amarillento en los bordes. Las letras de mi nombre estaban en tinta azul, mi letra apretada como si quisiera que todo cupiera en ese semestre que ya no estaba viviendo. Lo sostuve entre las manos. Lo leí sin leerlo. No lo tiré. Tampoco lo colgué en la pared como había planeado hacer cuando regresara. Lo dejé sobre el escritorio, junto a un bolígrafo que ya no usaba. El domingo por la mañana, ella me esperó en la cocina con el armario de la despensa abierto. Tenía las manos en la cintura, una toalla colgando del hombro. «Está todo hecho un lío», dijo, frunciendo el ceño. «Y tú siempre lo organizabas mejor que nadie». Había latas desordenadas, paquetes de arroz mal cerrados, cajas medio vacías apiladas sin lógica. Me arremangué la camiseta y empecé a mover todo sin responder. Ella se sentó a la mesa con una taza en las manos, observando. «La harina me recuerda a aquel proyecto de repostería de 4º grado», dijo, sonriendo hacia el pasado. «¿Recuerdas? Hiciste galletas con chispas y pusiste demasiada sal». No dije nada. Solo seguí apilando latas en filas pequeñas, por tamaño, por color. Las manos se me movían por costumbre, pero mi mente estaba en otro sitio. Me preguntaba si ella se daba cuenta de que no había hablado en más de 20 minutos. No lo hizo. Ni una mirada. Ni una pausa. Solo seguía hablando, recordando detalles que no importaban, llenando el silencio que yo no podía permitirme romper. Cuando terminé, me senté en la silla frente a ella. Mis hombros estaban tensos, las uñas marcadas en las palmas por apretar demasiado fuerte las latas. Ella extendió una mano y me tocó la muñeca con suavidad, como quien comprueba si algo sigue funcionando. «No sé cómo me las arreglaba antes de que volvieras», dijo con un suspiro largo, como si acabara de sentenciar algo definitivo. Asentí. Otra vez. Siempre estaba asintiendo. Como si eso bastara. Como si eso me mantuviera a salvo. No era que ella fuera cruel. No en el sentido evidente. No gritaba. No imponía. Solo absorbía. Yo me estaba desvaneciendo, tarea por tarea. Una voz menos en la casa. Un color menos en mi propio cuarto. Una intención más tenue cada vez que me miraba en el espejo. Es el tipo de desaparición que no notas mientras sucede.
Hasta que un día cierras la puerta y nadie pregunta si estás del otro lado. Él solía llamarme todas las noches. Las conversaciones eran lentas, sin apuro. A veces hablábamos durante horas, a veces solo escuchábamos nuestro silencio sin sentir incomodidad. Había chistes tontos, pausas largas y esa certeza silenciosa de que el otro estaba ahí. Ahora eran mensajes cortos. 1. Luego otro 2 días después. Día largo. ¿Estás bien? Perdón, me dormí. Igual te extraño. Igual te extraño. Como si lo dijera al final por costumbre. Como si no supiera qué más poner. Un jueves por la tarde quedamos para tomar café. Elegimos una cafetería pequeña cerca de la estación, con ventanales grandes y mesas redondas de madera clara. Yo llegué 10 minutos antes. Él llegó 15 después. No me saludó con beso. Solo un hola rápido y una sonrisa cansada. Se le notaba apagado. Tenía ojeras. El pelo más largo. La camiseta arrugada en los hombros. Me dije que no debía tomarlo como algo personal, que todos teníamos días difíciles. Aún así, algo se encogió en mi estómago cuando no preguntó cómo estaba. Hablamos de cosas sin peso. El clima. Las marcas de café. Un videojuego nuevo que estaba jugando. Se rió cuando no reconocí el nombre. Hace mucho que no veo a tu mamá, dijo al rato, revolviendo su bebida con una cucharita. ¿Sigue bien? Está muy encima últimamente, respondí, bajando la vista. Él soltó una risa breve. Siempre fue un poco intensa, ¿no? Asentí. Sonreí, pero la sonrisa no pasó de mis labios. No le llegó al resto del cuerpo. Él no lo notó. Cuando nos despedimos en la acera, me dio un abrazo rápido, con un solo brazo, apenas un toque entre hombros. Sus ojos ya estaban mirando hacia otro lado antes de separarse. Lo observé alejarse por la calle, con las manos metidas en los bolsillos. No se giró. Ni una sola vez. Esa noche, en vez de acostarme en mi cama, me tumbé en el sofá. Mi habitación se sentía demasiado conocida, como un disfraz que ya no me pertenecía. Había fotos en las paredes que ya no reconocía como mías. Libros que había dejado a medio leer. Me acurruqué bajo una manta que no cubría los pies y escuché el tic del reloj de la cocina. Esperé su mensaje. No llegó. A la mañana siguiente, fui yo quien escribió. Le pregunté si quería pasar por casa ese fin de semana. Tardó 4 horas en responder. Tal vez la semana que viene. Leí el mensaje varias veces. Tal vez. Ni siquiera un sí o un no. Intenté recordar cuándo fue la última vez que me había buscado el primero. Que había tomado mi mano sin que yo lo pidiera. Que me había mirado como antes. Como si yo fuera un futuro. No una carga. Me repetí que estaba ocupado. Que las cosas cambian cuando la vida se complica. Que esto era solo una mala racha. Que en algún momento íbamos a volver a encontrarnos. Pero había una parte de mí, una parte muy quieta, muy callada, que empezaba a entender algo más duro. Yo ya no era su novia. Me estaba convirtiendo en la excusa por la que él ya no llamaba. Esa mañana pasé frente al estante del salón y vi la foto. Estaba allí desde hacía años, enmarcada con vidrio polvoriento. Éramos nosotros dos, Sergio y yo, en los escalones de la universidad antes de que me mudara. Él tenía el brazo alrededor de mis hombros, yo reía con los ojos cerrados. El sol nos daba de frente. La escena parecía robada de una película barata sobre adolescentes que se prometen más de lo que pueden cumplir. La tomé en las manos. La sostuve por unos segundos. Luego la coloqué boca abajo sobre el estante. La primera vez que mi madre mencionó que Sergio podía quedarse a cenar, no lo pensé mucho. Fue un comentario suelto, lanzado al pasar mientras buscaba algo en el refrigerador. Estoy haciendo arroz con pollo, dijo, con tono ligero. A él le gusta eso, ¿no? Lo dijo como una madre que quiere ser amable. Como alguien que se alegra de alimentar a quien una vez la hizo reír. Yo asentí sin pensar demasiado. Le mandé un mensaje. Él respondió con un claro y un emoji sonriente. Esa noche, mi madre usó pendientes. Peinó su cabello 2 veces frente al espejo del pasillo. Me pidió mi delineador porque el suyo estaba seco. Sirvió el vino en copas de cristal que no usábamos desde Navidad. Durante la cena, ella habló más que de costumbre. Contó historias antiguas de mi infancia, pero las contaba para él. Me miraba solo para confirmar fechas o lugares, como si yo fuera una fuente, no una hija. Sergio sonreía. Respondía con cortesía. No se mostraba incómodo. Tampoco demasiado atento. Estaba presente.
Eso era todo. Pero noté que no me miraba tanto como antes. No buscaba mis ojos cuando hablaba. Sus risas no eran para mí. Después de eso, empezó a repetirse. No muy seguido. No tanto como para parecer extraño. Pero sí con una regularidad que no podía ser casual. Pequeñas invitaciones. Una película que ella decía que a él le gustaría. Un vino nuevo que encontró de oferta. Sus galletas favoritas en el frasco. Me acordé que le encantaban, decía mientras se encogía de hombros. Ella le preguntaba por su trabajo. Reía con exageración cuando él hacía chistes flojos. Ponía atención a detalles que a mí nunca me había preguntado. Sergio respondía con la misma neutralidad. Nunca decía que no. Nunca se inclinaba hacia ella, pero tampoco se alejaba. Yo me repetía que estaba imaginando cosas. Que era normal. Que mi madre solo estaba agradecida. Que esto no era una preferencia. Solo cercanía. Solo necesita compañía, dije una vez en voz alta, mientras doblaba ropa en la mesa del comedor. Nadie me respondió. Yo misma no me lo creía del todo. Una noche bajé después de ducharme. La casa estaba en penumbra. Solo las lámparas del salón encendidas. La televisión mostraba una escena de película romántica, de esas con filtros dorados y música suave. Ella estaba sentada en el sofá. Sergio también. No se tocaban, pero estaban muy cerca. Ella ligeramente inclinada hacia él. Él recostado con el brazo sobre el respaldo, su rodilla apenas tocando la de ella. Cuando me vieron, ambos se movieron. No mucho. Un gesto mínimo. Como si hubieran recordado de pronto que había alguien más en la casa. Como si nada hubiera pasado. Me senté en el sillón individual, al lado opuesto del cuarto. No dije nada. Vi la película con ellos. No escuché una sola palabra de lo que pasaba en pantalla. Esa noche, Sergio me escribió. Tu mamá es bastante genial. Me quedé mirando el mensaje. No lo abrí enseguida. Solo miré la pantalla brillar en la oscuridad del cuarto. Luego apagué el teléfono. Sin responder. Después de eso dejé de invitarlo. No se lo dije directamente, pero dejé de mandar mensajes, de preguntarle si quería pasar, de recordarle cuando venía el repartidor con el vino que solía gustarle. Pensé que con el silencio bastaba. Pero no. Él seguía viniendo. Ella era quien lo anunciaba ahora. Con voz casual, como si fuera normal que un exnovio apareciera sin ser invitado. Sergio va a pasar a dejar un libro que olvidaste. Dijo que quería ver cómo estoy, es dulce, ¿no crees? Yo asentía. Porque siempre asentía. Incluso cuando el estómago se me encogía, incluso cuando no podía recordar la última vez que él me había preguntado cómo estaba en serio. Me convertí en una especie de espectadora dentro de mi casa, una figura secundaria en una dinámica que se construía justo delante de mí. Como si ya no formara parte de lo que antes era mío. Él entraba con naturalidad. Saludaba con un beso en la mejilla, no como antes, sino más corto, más automático. Se dirigía primero a ella. Ella le servía té sin preguntarle cómo lo quería. Sabía que le gustaba con leche. Lo sabía porque lo había visto tomarlo 1000 veces conmigo. Empecé a notar los detalles. Las pausas que hacían cuando me unía a la conversación. Las risas que no entendía. Los recuerdos compartidos a los que yo no había sido invitada. Un día, mientras recogía las tazas del café que habían tomado juntos en la terraza, escuché desde la cocina que ella le preguntaba si seguía jugando al mismo videojuego. Él se rió. Ya no tanto, últimamente estoy más ocupado. ¿Con qué? Preguntó ella. Hubo una pausa. Pensando, dijo él. Esa noche él no me escribió. Ni un ¿cómo estás?, ni un llegué bien a casa. Nada. Y aún así, ella sí lo mencionó. Entró a mi cuarto como si nada, con un libro en la mano que quería devolverme. Sergio vino hoy, dijo, como quien comenta el clima. Dijo que te veía un poco distante. No contesté. Solo la miré. Es dulce, añadió, sirviéndose una taza de té en mi escritorio sin pedir permiso. Algunos chicos tienen ese instinto de proteger. La observé revolver la cucharita, golpear contra la cerámica 1, 2, 3 veces. Cada golpe sonaba como una confirmación. Esa noche me acosté boca arriba en mi cama con el teléfono sobre el pecho. Empecé a repasar fotos viejas. Nosotros en el parque. En el metro. Frente a la biblioteca. Sus brazos siempre alrededor mío, su sonrisa que ya no reconocía. Recordé el día que casi le dije te amo sin estar segura.
Y como él se rió y me susurró al oído. No te enamores mucho, ¿sí? Yo fingí que era una broma. Pero ya lo estaba. Fui borrando las fotos una por una. No porque no me importara, sino porque necesitaba dejar de probarle a mi memoria que alguna vez fuimos reales. Porque ya no lo éramos. La casa estaba en silencio. El tipo de silencio que no viene solo del ruido, sino de la ausencia. Mi madre dormía o fingía dormir. Las luces estaban apagadas en el pasillo. La puerta de su habitación cerrada. Me quedé parada frente al espejo del baño, sin encender la luz, viéndome apenas con el reflejo naranja de la farola que entraba por la ventana. No moví ni un músculo. Solo quería comprobar que todavía estaba ahí. Busqué en mi rostro a la persona que una vez tenía planes, ideas, futuro. La que pensaba que el amor podía ser refugio. Murmuré algo al espejo, como si pudiera responderme. No es tu culpa. Lo repetí más bajo. Aunque lo fuera. Volví a mi cuarto, pero no me acosté. Me senté junto a la puerta, con la espalda contra la madera, sintiendo el crujido del suelo bajo mis pies descalzos. El teléfono vibró una vez. No miré la pantalla. Por la tarde había salido a comprar pan y algunas frutas. Fue cuando noté que la puerta principal estaba entreabierta. No era normal, pero tampoco era la primera vez. Lo que sí fue distinto fue lo que oí al entrar. Voces. Risas suaves, de esas que solo se comparten cuando hay confianza. Demasiada. Caminé por el pasillo sin hacer ruido. La alfombra amortiguaba mis pasos. La luz del salón era tenue, apenas una lámpara encendida. Las cortinas medio cerradas, como si el espacio pidiera privacidad. El calefactor sonaba de fondo con ese clic intermitente. Y allí estaban. Lucía, mi madre, sentada en el sofá. Sergio, a su lado. No se tocaban. Pero estaban cerca. Muy cerca. Sus cuerpos se inclinaban hacia el centro del sofá como si compartieran un secreto. Ella sostenía una copa de vino. Otra copa estaba sobre la mesa, junto a una botella medio vacía. Él se reía. Ella le dijo algo, y él giró la cabeza hacia ella, y sus rodillas se tocaron apenas. No me vieron al principio. Yo simplemente los observé desde la entrada del salón. No sabía qué hacer con los brazos, con la respiración. Sentí el zumbido del refrigerador detrás de mí, el calor del calefactor delante. Y entre ambos, la certeza. Entonces Sergio me vio. Le cambió el rostro, como si su cuerpo tardara en entender que yo estaba ahí. Quiso decir algo. No lo dijo. Lucía no se sobresaltó. Se levantó con calma. Alisó su blusa como si acabara de salir de una reunión. No lo planeamos, dijo, con voz firme. Pero a veces, las cosas simplemente pasan. Las cosas simplemente pasan. No me moví. Por dentro, algo se quebró. No fue un estallido. Fue una grieta. Sergio se puso de pie. Quiso avanzar. No lo hizo. Abrió la boca. La cerró. Yo no pregunté nada. No dije nada. No grité. Pasé junto a ellos. Crucé la sala. Entré a mi cuarto. Cerré la puerta con cuidado. Me senté en el suelo, apoyada contra ella. Y el silencio del otro lado fue como una ola enorme, cayendo sin sonido. No hubo gritos. No hubo escenas. No rompí platos ni cerré puertas con fuerza. Solo el peso. Ese tipo de peso que se instala en el pecho cuando algo se rompe y ni siquiera suena. Me quedé allí sentada durante un buen rato, mirando el polvo en el borde del zócalo, escuchando el eco lejano de la copa de vino al tocar la mesa. Podía seguir escuchando su voz, la de Lucía, suave, casi didáctica. A veces las cosas simplemente pasan. Como si el amor fuera una tormenta que cae donde quiere. Como si la traición no se eligiera. Como si nadie fuera responsable de nada. El teléfono vibró sobre la mesita. No lo miré. Sabía de quién era. No tenía ganas de comprobarlo. Apoyé la cabeza contra la puerta. Cerré los ojos. Sentí como algo dentro de mí se acomodaba, no con paz, pero con claridad. Como si finalmente me hubiera alcanzado la realidad. Al día siguiente, mientras la casa seguía en penumbra, escuché pasos suaves fuera de mi habitación. No me moví. Fingí dormir. Me envolví más fuerte en la manta. Quería que pensara que aún podía afectarme. Que aún tenía algo que proteger. Tocó la puerta con suavidad. 3 golpecitos. Luego su voz. Desayuno. Ven, hablemos.
No respondí. Pero abrí la puerta. Ella estaba ahí, con una bandeja entre las manos, té con miel, una tostada, una rodaja de manzana. Como si el dolor pudiera aliviarse con algo tibio. Como si hubiera vuelto a ser su niña enferma. Entró sin preguntar. Dejó la bandeja en el escritorio y se sentó en el borde de la cama, recogiendo el borde de su bata. No lo planeé, dijo, con voz baja. Necesito que lo sepas. Yo no dije nada. La observé juntar las manos en el regazo como si rezara en silencio. Sus ojos estaban hinchados. No lloraba, pero se notaba que no había dormido. Me he sentido sola, Marina. Mucho tiempo. Después de tu padre. Después de que te fuiste, la casa se volvió una cosa enorme que me tragaba viva. Hablaba despacio. Medida. Con cuidado de no parecer inestable. Sergio me hizo sentir viva otra vez. Como mujer. No solo como alguien esperando que suene el teléfono. Viva. Como si yo no hubiera estado empujando vida hacia ella todos los días. Como si no hubiera sostenido esa casa con mis dos manos. La miré sin rabia. Solo desde lejos. ¿Pensaste en cómo me haría sentir a mí? Pausa. Una que no evitó. Pensé que te me estabas yendo. Que ya no eras mía. Asentí. Muy despacio. O sea, dije, que fallé en quedarme quieta el tiempo suficiente para que siguieras necesitándome. Ella no respondió. Miró al suelo. Afuera, un perro ladró. Una hoja cayó sobre la ventana. Todo seguía igual, pero ya nada era igual. Extendió la mano. Me tocó la mía. No me aparté. Pero no me moví tampoco. Sé que te duele, dijo. Pero algún día, cuando seas mayor, vas a entender. Miré su mano sobre la mía. No era consuelo. Era deber. Me levanté. Caminé hasta la bandeja. Tomé la taza. El té estaba aún tibio. Dulce. Perfecto. No voy a pelear contigo, dije. Ella asintió. Pero no me voy a quedar. Esta vez levantó la vista de golpe. Marina, no seas dramática, esto no tiene que arruinarlo todo. Sonreí. Pero la sonrisa no tocó nada por dentro. Creo que ya lo arruinó. Empaqué una sola bolsa. No porque no necesitara más, sino porque no quería llevarme nada que me hiciera sentir hija. Dejé los álbumes. Dejé los suéteres que ella me había doblado. Dejé el peluche del estante que siempre ponía en mi cama. Incluso dejé la foto enmarcada de la graduación, la que tenía polvo en la esquina y donde sonreíamos fingiendo no estar cansadas la una de la otra. Llevé solo lo básico. Un par de mudas de ropa. Un libro. El cepillo de dientes. Lo justo para empezar a ser otra. La casa estaba en silencio. Supuse que ella estaba en el jardín, fingiendo cuidar el rosal que no florecía desde hacía más de 2 años. Me asomé a la ventana. Estaba ahí, con las tijeras de podar en la mano, cortando ramas secas como si eso arreglara algo. No le dije adiós. No porque no pudiera. Sino porque no hacía falta. Dejé una nota sobre la mesa de la cocina. Una frase breve. Nada más. Esto nunca fue mi hogar. Fue tu escenario. No firmé. El sol estaba bajo cuando crucé la calle. La luz era dorada, casi líquida. De esa que solo aparece antes de la cena, cuando la ciudad respira más despacio. Caminé hasta la parada del bus con la bolsa al hombro y el teléfono apretado en la mano. No me sentía valiente. No me sentía lista. Me sentía vacía, pero decidida. Recordé que una amiga de la universidad, meses atrás, me había dicho, si alguna vez lo necesitas, tienes un lugar. Nunca pensé que le escribiría. ¿Te sigo pudiendo caer un tiempo? Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. Siempre. Ven. El bus olía a chicle viejo y a aire húmedo. Me senté junto a la ventana y apoyé la frente contra el cristal frío. La calle pasó frente a mí como una película que ya no quería ver. Miré hacia atrás solo una vez. No por ella. Solo para comprobar que no sentía nada. Y no lo sentía. La casa seguía en pie. El jardín seguía intacto. Las cortinas seguían entreabiertas. Todo igual. Todo distante. Vi cómo desaparecía. El teléfono vibró. Sergio. Un solo nombre en la pantalla. Un nombre que antes me encendía el cuerpo entero. ¿Podemos hablar? Lo miré sin rabia. Sin tristeza. Como quien ya cruzó una línea y no piensa volver.
Bloqueé el número. Aferrada a mi mochila, miré por la ventana mientras el bus se alejaba. Pensé en todas las veces que hice té, en todas las mañanas en que lavé platos, en todos los gestos con los que intenté ser suficiente para una mujer que confundía el amor con la necesidad. Me iba sin gritar. Sin venganza. Sin pedir nada a cambio. Porque a veces, lo más fuerte que una puede hacer es irse. Y hacerlo de verdad. Llegué a casa de Clara al caer la noche. Me abrió la puerta en pantuflas, con el pelo recogido en un moño desordenado y una manta sobre los hombros. No preguntó nada. Solo me abrazó fuerte, con ambos brazos, de esos abrazos que no piden explicación. Y yo, por primera vez en semanas, sentí que podía exhalar sin pedir permiso. Me preparó pasta con tomate en una olla demasiado grande. Puso 2 platos, 2 copas de vino y dejó el celular boca abajo. Comimos en silencio un rato. Luego me dijo: «Quédate el tiempo que necesites. No tengo reglas, salvo que no frías cosas a las 3 de la mañana». Sonreí. Pero esta vez la sonrisa sí me tocó por dentro. Me instalé en el sofá cama del salón. No era cómodo. El colchón era delgado y el respaldo se movía cada vez que me giraba. Pero dormí. Por primera vez en días, dormí sin sentir que tenía que escuchar cada ruido de la casa. Sin miedo a encontrar algo que no quería ver. Por la mañana abrí el portátil. Entré al sitio de la universidad. La contraseña aún funcionaba. Mi cuenta seguía activa. Las asignaturas todavía estaban allí y con fechas pasadas y notificaciones atrasadas. Respiré hondo. Volví a inscribirme. Más tarde salí a caminar. El aire era frío, pero seco. Llevaba una bufanda vieja y los auriculares puestos, sin música. Solo necesitaba no oírme a mí misma. Pasé por una librería y compré un cuaderno nuevo. En la portada decía: «No necesitas permiso para empezar de nuevo». En casa, empecé a escribir. No una carta. No una lista. Solo palabras sueltas. Algo se estaba abriendo de nuevo, lento pero firme. Clara me dejó una nota en la nevera. «El té está donde siempre. Hay miel si te gusta. Pero también puedes tomarlo como quieras». Me reí en voz baja. Serví una taza para mí. Solo una. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, las piernas estiradas. Afuera llovía suave. Cada gota contra la ventana sonaba como una pequeña confirmación. Pensé en Lucía. En Sergio. En todo lo que me hicieron sentir que debía quedarme callada, agradecer, adaptarme. Y luego pensé en mí. En la chica que volvió por amor. Y se fue para salvarse. Cerrar la puerta no fue una venganza. Fue un acto de fe. Un recordatorio de que no todo lo que se llama familia sabe cuidar. Y que marcharse también puede ser una forma de amor. Una que, esta vez, me debía solo a mí.